10:06 minutos en Insomnio, Mitos y Leyendas. Vamos hasta las 2 de la mañana. Y ya empezaron mis amigos que les encanta el tema del terror. Y me gusta este mensaje que me llega diciéndome que si salí a ver la luna. Yo de puro sapito, porque como acá no tengo ventana, fui hasta donde puedo haber ventana al baño. Y efectivamente la luna se ve roja. Obviamente no es luna completa, es un pedacito de luna, pero se alcanza a ver absolutamente roja. Bueno, esto también puede tener una explicación científica normal, no sé, contaminación, lo que sea. No sé si en sus otras ciudades se ve así de roja como está hoy, pero lo que me quiere decir el mensaje que me llega es que eso es síntoma del apocalipsis. Yo sé que estamos muy conspiranoicos y todo, pero bueno, si alguien también me la manda por el numeral Insomnio de los 40, pues yo les puedo dar RT, cómo están viendo esa luna roja, o si es que en las otras ciudades no se ve así. Y ya que vamos a meternos en este tema, tengo que traer a alguien que sí, mejor dicho, como dicen por ahí, periodista de misterio. Es el señor Juan G. Vallejo, que nos va a sacar de muchas dudas. Juan G., buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Feliz de estar otra vez aquí en tu programa compartiendo historias de misterio y bueno, en una época y en unos días muy difíciles, me imagino que también para todos tus oyentes, para ti, para mí, para cualquiera que esté en casa, viviendo en un mundo prácticamente de distopía, ¿no? Algo que jamás pensábamos que íbamos a vivir, ¿no? Algo que es la conversación monotemática, pero que bueno, es que es muy difícil salir de ella también. Sí, es complicado, todos los países pues evidentemente ya han sido tocados por la pandemia, por el coronavirus, pero parte también de traer a Juan G., porque lo hablamos la última vez que estuvimos acá al aire, es que uno tiene una responsabilidad social, más allá de que esto es un programa de entretenimiento y que tiene esa connotación paranormal, pero también desmitificar un poco de esas fake news. Y es para hablar de las pandemias, Juan G., yo no sé si usted ha visto esa famosa cadena que anda rondando por ahí, como si hubiera una precisión matemática en todas las enfermedades, en las plagas que han caído en la humanidad. ¿Esto es así? Yo no creo. ¿O qué hay de cierto en eso? Bueno, vamos a ver, ha habido muchísimas fake news y cadenas de WhatsApp y cosas completamente absurdas y vídeos que crean pánico y audios que crean pánico y a través de redes sociales pues han sido, para la redundancia, otra pandemia estos días, ¿no? Y incluso en mis redes sociales, pues una mañana en Twitter puse, porque de repente se hizo viral el vídeo de una señora que decía que aquí en Colombia nos estaba mintiendo y que había 30.000 casos de COVID-19, lo cual es total y absolutamente falso. Si hubiera 30.000 personas con COVID-19, habría en torno a 1.500 muertos y eso no lo tapa nadie, ni el gobierno de Colombia, ni ningún gobierno. Es muy complicado, ¿vale? Y además estarían las unidades de cuidados intensivos de los hospitales que no cabría un alma. O sea, estupideces. Entonces, pues no sé si esa señora lo hace porque está trastornada, o lo hace porque quiere relevancia social, o se lo ha dicho alguien y se lo cree y cree que ha llegado a un plan secreto y no lo tienen que contar a todos los colombianos. O sea, no lo sé. Realmente no sé el origen de ese tipo de cosas. Luego también se hizo viral otro audio a través de WhatsApp de una chica que decía que estaba en España, que era colombiana, y que este virus lo habían creado norteamericanos y que tenía un trozo de VIH, otro trozo de la gripe española, otro trozo de no sé qué, con una ingeniería genética tremenda, y que los chinos lo sabían, y entonces cuando acabara esto, entonces llegaba la Tercera Guerra Mundial. O sea, una cantidad de huevadas tremenda, ¿vale? Y entonces, pues sí, he actuado en mis redes sociales o a través de WhatsApp pues, para cortar ese tipo de cosas que crean pánico en una situación donde ya hay pánico per se por lo que estamos viviendo, que es algo que jamás hemos vivido, de lo que no tenemos recuerdo, ¿vale? Entonces lo primero es no hacerle caso a este tipo de cosas. Ojo, esto no significa que lo que estamos viviendo sea muy preocupante en torno a la incertidumbre que ahora mismo nos está rodeando, porque no sabemos ni esto cuándo va a acabar. Luego pues también el pánico y las especulaciones que hay de qué va a suceder con la economía cuando esto termine, que eso es otra discusión bizantina. Y hace unos días Daniel Stulin, pues dio una entrevista en La Razón que básicamente dice que se acaba el neoliberalismo, que vamos a hacer una gran depresión tremenda. Obviamente Daniel Stulin
que es uno de los escritores que más libros vende del mundo sobre conspiración. No es la señora esta histérica que decía que había 30.000 casos de COVID en Colombia. Daniel Stulin sí se documenta muy bien. Cosa distinta es que Daniel Stulin sea adivino y por muy experto en geopolítica que sea, adivine qué va a pasar dentro de 6 meses en el mundo, que yo creo que a día de hoy no lo sabe nadie, aunque si quieren más adelante hablamos también sobre esto. Ok. Entonces, como te decía, claro, llega un montón de conspiraciones y hay unas cosas que uno puede decir, bueno, esto tiene asidero, otras no, evidentemente, como lo que tú explicas. Había un audio que supuestamente el COVID-19 era la unión de como 7 enfermedades. Ese audio me daba hasta risa. Pero no, era ridículo, sí, bastante ridículo. Pero este caso en particular, porque es que esas enfermedades sí existieron, o sea, la peste negra, la gripa española, han querido decir como si todas esas enfermedades se hubieran dado cada siglo en los años 20. Y aunque todas esas enfermedades sí existieron, lo que yo digo es no ocurrieron específicamente en esas fechas, como creando como una teoría matemática al respecto, como diciendo esto tenía que pasar y ya lo sabíamos. No tanto eso, pero enfermedades hay muchas y estas sí han ocurrido, Juanje, las que yo acabo de decir, por ejemplo. Vamos a ver, ha habido un montón de pandemias que redujeron la población a niveles enormes. Me explico, vamos a ver. El COVID-19, el coronavirus, yo no creo, aunque no soy analista, ni que llegue a matar 1 millón de personas. Okay. Casi con toda seguridad no va a llegar a matar 1 millón. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a decir, va a matar 5 millones. Va a matar 10 millones de personas. Somos casi 8.000 millones, es prácticamente nada. El virus del SIDA, que a día de hoy todavía existe, ha matado 25 millones de personas en las últimas décadas. Por mucho que se esfuerce el coronavirus, no va a llegar a los 25 millones que ha matado el SIDA, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Cosa distinta es que el SIDA no transformó el mundo como sí lo está transformando esta pandemia, porque el SIDA era algo que le daba a una persona que tenía relaciones homosexuales con otra persona o heterosexuales sin protección con otra persona, o que se pinchaba con una jeringuilla después de que alguien se hubiera inyectado heroína, ¿vale? Entonces era como que, oye, pues era muy complicado que te diera si no eras homosexual, o aunque fueras homosexual, si tomabas protección y te ponías preservativo, pues tampoco, ¿vale? Entonces, de repente esto, bueno, pues ha provocado en contra al SIDA, ¿vale? Pues ha provocado, un encierro, ya somos prácticamente el 40% de la población mundial encerrada, y un deterioro económico que no sabemos a lo que nos lleva. Por eso es el pánico que hay en torno al coronavirus. Por cierto, falleció hoy un amigo mío en España por coronavirus, mi amigo Fat, de mi familia del rugby de toda la vida, y un gran abrazo, que me estará escuchando desde las estrellas ahora mismo. Estuvo algo más de una semana en cuidados intensivos y al final pues no ha podido superarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la década de los 20 de cada siglo llega una pandemia, otra soberana estupidez. Sí es cierto que la última gran pandemia a nivel mundial, que fue la gripe española, ¿vale? Pues comienza en 1918 y con diferentes olas que tiene, pues llegó hasta 1920. Esta epidemia no creo que llegue a, ni mucho menos a la cantidad de muertes que llegó la gripe española. La gripe española, pues mató entre 50 a 100 millones de personas, son todas las estimaciones, aunque la gran mayoría de esas estimaciones hablan de 50 millones de personas, en una población que en aquel momento era de 1.800 millones de personas en el mundo. Que matara a 50 millones de personas es una barbaridad, ¿vale? Es muchísimo. Era un tipo de gripe, además, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esta. Afectaba muchísimo, por ejemplo, a la gente joven. A la gente joven y fuerte y saludable le afectaba más que a un anciano. Todavía no queda muy claro por qué, aunque sí se han recuperado. Hace pocos años, que fue una investigación muy polémica, se cogieron cadáveres congelados y se aisló por primera vez esa cepa del virus de la gripe española. Por cierto, mal llamada gripe española porque fue una gripe porcina que nació en Estados Unidos.
en 1918 o a finales de 1917, ni siquiera estamos claros. Y lo que sucedió en ese momento es que, como estábamos en la Primera Guerra Mundial, muchísimos soldados de Estados Unidos llegaron con esta gripe a Europa, y a partir de ahí es cuando se expande la pandemia. Y se le llamó gripe española porque, como la prensa de los países que estaban implicados en guerra tenía censura y no querían hablar de esta enfermedad, España, que era un país neutral, es la primera que empieza a publicar en prensa los fallecimientos, las muertes y cómo esta pandemia está avanzando pues en España y en otros países. Por eso se le llamó la gripe española, aunque realmente es una gripe que nació en Estados Unidos. Entonces, a tu pregunta, lo que me decías antes, ¿cada década de los 20 de cada siglo llega una pandemia? No, ni mucho menos, porque si en vez del siglo XX nos vamos al XIX, en los años 20 pues no pasó absolutamente nada. Ok. Juanje, siempre la gente también recurre a la Biblia, y entonces hay un montón de cosas de la Biblia que puede que sí, históricamente ocurrieron, hay otras que no. Todo este tema de las plagas, ¿eso realmente existió históricamente? ¿Pasó o muchas de esas cosas son fantasía? Hombre, desde mi punto de vista, hasta cierto punto es bastante fácil que lo de las plagas fuera real, ¿vale? Ten en cuenta que la Biblia tiene un trasfondo también de libro histórico, no es solamente la vida de Jesús, que también es un hecho histórico, por si alguno de los que me escucha está pensando que lo de Jesucristo es un bulo y nunca existió y tal, bueno, pues que sepan que hay 2 textos históricos de la época romana que hablan de Jesús de Nazaret, no como un Mesías ni absolutamente nada de esto, sino como alguien que molestaba en la Judea de aquella época, ¿vale? Uh-huh. Pero sí está claro que Jesús de Nazaret existió. Entonces, realmente sí, la Biblia es un libro histórico, y que las plagas de Egipto sucedieran, ¿vale? Sucedieran toda una serie de calamidades, pues es bastante fácil que sucediera, y además hay hasta estudios científicos intentando ver cuál fue el origen de esa famosa 7 plagas, por qué el agua del Nilo se puso roja, posiblemente por un tipo de microalga, por qué llegó una plaga de langosta, pues fíjate, subió mucho la temperatura, que es lo mismo que provocó el alga y lo mismo que provocó que surgiera la plaga de langosta. Entonces, bueno, pues hay incluso estudios científicos sobre la posibilidad de que esto existiera, aunque con el 100% de seguridad nunca lo sabremos. Ok. Hay otra de las preguntas que siempre llegan con esto de las pandemias, del tema del coronavirus y es más. De hecho, lo alcanzamos, creo que a hablar la vez pasada, y dijimos, no creemos que esto se haya creado en un laboratorio. Sí, obvio, las teorías de conspiración dirán que sí, pero olvidándonos del coronavirus, ¿hay alguna pandemia, alguna enfermedad que sí esté científicamente comprobado que la hicieron en un laboratorio como una bomba biológica, o todas han sido accidentales, Juanje? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué hay tantas teorías de la conspiración en torno ahora mismo a esto del COVID-19 y el coronavirus? Pues porque es normal. Yo esta semana, en un artículo que publiqué en pulso.com, lo comentaba, es normal que surjan estas teorías. ¿Por qué? Porque no nos fiamos de los grandes gobiernos del mundo, de los que tienen todo el poder. Me explico. En la década de los años 30 del siglo pasado, el ejército japonés, cuando conquista una región de China que se llama Manchuria, manda hasta allí a un señor que se llama Shiro Ishii. Shiro Ishii, que era un teniente coronel médico, doctor en bacteriología, es el que, en microbiología, es el que crea, con el patrocinio del gobierno japonés, un campo de concentración muy conocido que se llamó la Unidad 731. Shiro Ishii tiene el nefasto honor de ser el médico que más armas biológicas ha creado en la historia, por lo menos que tengamos constancia segura del hecho de que eso sucedió así, ¿vale? En esa Unidad 731, todos los años, se utilizaban entre 200, 400, hasta 600 personas, que los japoneses llamaban maruta, troncos, para experimentar con antrax, con la peste bubónica. Bueno, Shiro Ishii, cuando desarrolla bombas de peste bubónica y de antrax y las explota en diferentes poblaciones chinas, mató 400.000 personas, más de 400.000 personas, sin contar los miles y miles que mató en su campo de concentración y en el resto que se crearon que él coordinaba desde Manchuria, ¿vale? Uh-huh. Entonces,
cuando termina la Segunda Guerra Mundial y MacArthur, que es el general norteamericano que está allá, convierte la captura de Shiro Ishii en una cuestión primordial para el ejército norteamericano. Ten en cuenta que son los rusos los que llegan hasta la región de Manchuria y los japoneses salen huyendo. Ellos dinamitan la unidad 731 y lo hacen tan mal que a día de hoy la unidad 731, como se dinamitó mal, pues hoy día es un museo que es visitable, porque el gobierno chino quiere que el mundo conozca los horrores que le tocó vivir a su población. Bueno, Shiro Ishii se escapa, llega hasta Japón, lo agarran los norteamericanos y MacArthur llega a un acuerdo con él. Tú me das toda la documentación y toda la investigación que has hecho en armas químicas y bacteriológicas y yo te doy la inmunidad, no vas a pasar ni un solo día en prisión. Bueno, pues un señor que fue peor que Mengele, el famoso ángel de la muerte de Auschwitz, no pasó ni un solo día de su vida en prisión y acabó muriendo casi con 70 años de cáncer. Todos los médicos que estuvieron implicados, absolutamente a ninguno le pasó nada. Ojo, los que cogieron los norteamericanos en Japón, los que cogieron los rusos, fueron a un juicio que fue los juicios de Jabarovsk, que se hicieron en 1949, y el gobierno norteamericano dijo que aquellos juicios eran propaganda comunista y que eso jamás había pasado. En 1998, cuando muchas de las personas que habían sobrevivido y sus hijos demandan al gobierno japonés por esto, el gobierno japonés en una sentencia afirma que todo esto fue real, van periodistas norteamericanos, van periodistas de la BBC, entrevistan a diferentes médicos y personajes que estuvieron en los campos de concentración japoneses, confesando todos sus crímenes. O sea, esto se sabe de hace 20 años, cuando pasó casi hace un siglo, ¿vale? La inmunidad que tuvieron todos estos personajes hasta el día que fallecieron, ¿vale? Entonces, con un precedente así de ensayos en guerra bacteriológica, ojo que mucha de la gente que murió en la unidad 731 eran norteamericanos, prisioneros de guerra, y su mismo país, el país que tenía que protegerlos, lo que hizo fue dejar impíos y tranquilos a los médicos que les hicieron toda esa cantidad de torturas y de barbaridades. Entonces, cuando tú te documentas sobre hechos así, pues es normal que la gente desconfíe y diga, oye, pues a lo mejor esto del coronavirus, pues es que lo han creado, ¿vale? Porque además ha sucedido en un momento muy particular, justo en el momento en el que China y Estados Unidos están enzarzados en una guerra económica que tampoco tiene precedentes en la historia, porque por primera vez en la historia Estados Unidos puede perder su supremacía económica mundial. Entonces sucede esto y hay gente que dice, oye, pues qué extraño que sea justo en este momento. Ahora se ha puesto de moda esta última semana y se ha hecho viral que esto se llama Operación Jaque Mate y que lo han inventado los chinos y que lo han hecho los chinos para fastidiar la economía norteamericana. En cambio, hace 2 semanas un alto funcionario del gobierno chino, del Ministerio de Asuntos Exteriores, le echó la culpa a Estados Unidos de haber creado el virus en laboratorio, creando más confusión. Los estudios genéticos dicen que no, que el virus ha surgido de forma natural, pero toda esta confusión, todos estos datos, los precedentes, como lo que pasó con los japoneses en China y demás, hacen que la gente desconfíe, y eso yo sí que lo entiendo. Y yo no puedo demostrar ni mucho menos que el COVID-19 se ha hecho en un laboratorio, pero también me extraña que esto haya sucedido en el momento de mayor guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso no es normal. ¿A quién le perjudicaría más? Desde mi punto de vista le perjudicaría más a los chinos, porque el virus comenzó ahí. Todo esto de la operación Jaque Mate que se ha hecho viral, con perdón, me parece una soberana idiotez, porque si yo soy China y creo el virus, no lo voy a echar a mí. Cojo y se lo echo a los gringos, o lo pongo en México, que está al lado, que solamente con el paso de gente se van a infectar y yo cierro mi frontera y aquí me quedo también. O sea que esa teoría tampoco me cuadra. Okay, pero es normal que la gente desconfíe ante tanta mentira. Juanje, ¿le parece si pongo aquí una cancioncita para hacer una pequeña pausa y desarrollamos ahorita más extendidamente eso de la operación Jaque Mate? ¿Le parece? Me parece perfecto. Listo, entonces voy a poner una canción, una pequeña pausa. Estamos con Juanje Vallejo, estamos hablando de pandemias, teorías de conspiración y demás, obvio, relacionado con el tema del coronavirus. No se vayan a mover.
10:29 en este bloque de las 10 estamos con Juan G. Vallejo y nos quedamos en la famosísima viralidad o broma o lo que sea o teoría de conspiración, Operación Jaque Mate. Sigamos desarrollando eso. ¿Qué más podemos decir de esa locura, Juan G.? Bueno, es decir, primero la Operación Jaque Mate no es absolutamente ningún hecho probado. Se basa en eso, en ese momento justo, que eso sí es cierto, o sea, este es el momento justo de mayor tensión económica entre Estados Unidos y China, que es algo sin precedentes, y lo que nos, entre comillas, nos contaría esa Operación Jaque Mate, que así le han llamado algunos teóricos de la conspiración, es que los chinos habrían creado un virus utilizando células de murciélagos y demás, aceptando incluso contaminarse ellos para que tuviera un gran poder de contagio y luego fuera hasta todo el mundo y ellos ser capaces de convertirse de esta forma, machacando la economía norteamericana en la primera potencia mundial. A mí, con sinceridad, me parece total y absolutamente absurdo. Una de las cosas que comenta esta teoría es que justo cuando cae la bolsa de Wall Street, son empresas chinas las que compran esas acciones bajo precio, de forma que además también es una invasión económica. Bueno, yo ese dato, hasta cuando lo vi en redes, dije, bueno, pues alguno que me diga qué empresas chinas son las que han comprado, qué empresas chinas han comprado y qué empresas norteamericanas, a qué precio las acciones, cómo, de qué forma y de qué manera. Nadie me ha dado la fuente, es completamente un fake, es falso. Aparte que para comprar acciones en Wall Street no hace falta más que tengas $100, te descargas un programa informático y las podemos comprar tú y yo y cualquiera que me esté viendo. O sea, no hace falta ser una gran multinacional china, eso también es otra estupidez tremenda. Correcto. Entonces, bueno, pues se ha hecho viral, pues con este pánico de por medio, pues cualquier cosa se hace viral. Sí hay que entender siempre por qué este tipo de cosas suceden, ¿no? Hay que analizar siempre nuestra sociedad, y lo que sí es cierto es que los gobiernos nos han mentido tanto o taparon cosas como, por ejemplo, como la de la guerra bacteriológica, el desarrollo de armas de guerra bacteriológica por parte de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que es normal que la gente desconfíe. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ok, hablando ahorita de esa conspiranoia de la Operación Jaque Mate, si siguiéramos obviamente el juego de ese cuento, porque entiendo, o sea, cómo el país, cómo China se puede dar un tiro en el pie y esto hubiera podido salir muy mal y pues estarían todos contaminados y todos muertos. Pero de pronto, para explicarlo o para darle validez a esa teoría, que obviamente no es cierta, también podría ser que ellos eran conscientes del egoísmo occidental, de que ellos eran más disciplinados y que si ellos igual iban a tener bajas en su país, decían, bueno, esto cuando se vaya a esparcir por el mundo, los occidentales son tan poco disciplinados, tan egoístas, que a ellos les va a ir peor que a nosotros. ¿Puede ser también eso, pues, parte para explicar eso? Eso sí es una realidad incuestionable. Sí quiero decir una cosa, por ejemplo, la última gran, no es una gran pandemia comparada a la que hemos tenido ahora, o la gripe española, pero la última enfermedad así que asustó al planeta fue el H1N1, conocida como gripe A, que estuvo en el planeta durante el año 2009 y 2010, que fue una gripe porcina. Porcina se mezcló también, evolucionó en las aves y en los seres humanos, que nació en México, justo al lado de Estados Unidos. Pero digo, por esto de la Operación Jaque Mate, pues yo hubiera hecho lo mismo. Es que ya tenemos un precedente, que es una gripe porcina que mató más de 100.000 personas en el año 2009. Oye, pues cojo, hubiera soltado otra por allí, ¿vale? Entonces, por respecto a tu pregunta, pues comentarte eso, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista es que no tiene ningún fundamento. Lo que sí es cierto es que los países asiáticos han tratado la enfermedad, la pandemia, de una forma mucho más eficaz que los países europeos, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora América Latina, fíjate que para Europa, América Latina, realmente no suele ser un ejemplo en cuestión de disciplina, ni mucho menos, pero en América Latina, al ver lo que estaba pasando en Europa, los países reaccionaron muy rápidamente, como es el caso colombiano, como no es el caso mexicano o como no es el caso de Brasil. Aquí hay que tener en cuenta una cosa: el mundo está tan polarizado y es tan idiota ya que a todos le ponemos derechas, izquierdas. Pues fíjate, Bolsonaro y López Obrador, que son
directamente los dos polos opuestos, pero Sí. bueno, ante la enfermedad, pues priorizaron la economía a los seres humanos. Ojo, que esto es un juego muy macabro. Y en países con economías tan débiles como el nuestro, o cualquier país latinoamericano, si esto no termina pronto, que tiene todos los visos de no terminar pronto, va a llegar un momento en que los presidentes digan, oye, ¿qué prefiero? 5.000 muertos más y una economía un poco más sana, o 10.000 muertos más, o 20.000 muertos más, o pongo a 2 millones de personas a pasar hambre. Cuidado, que esto es muy complicado. A mí no me gustaría estar en el pellejo de estas personas hoy día tomando ese tipo de decisiones, porque estoy hablando de algo muy maquiavélico, pero que ya es real, ¿vale? Entonces, sí es cierto, la disciplina asiática a la hora de enfrentar la pandemia, o sea, no ha tenido nada que ver con el super desastre de Europa o el desastre de Estados Unidos, ¿vale? Total. Los chinos llegaron, cerraron Wuhan, para que tú te hagas una idea. O sea, imagínate, Dios no lo quiera, que a mí o a mi esposa, que son los que vivimos en esta casa, mañana nos da el COVID-19. Pues si hubiéramos estado en China, en Wuhan, directamente a mí o a mi esposa nos llevan a un hospital, y el otro, si no está contaminado, a hacer la cuarentena en un sitio controlado, no en mi casa. Total. ¿Vale? Se cortó cualquier tipo de actividad económica que no fuera esencial, donde la gente tuviera que salir. La disciplina impuesta por la policía fue tremenda. De la misma forma se hizo en Corea, así lo enfrentó Japón, y tú fíjate las cifras de contagio y de muertos. Podemos especular sobre si el gobierno chino también nos ha dado las cifras reales o no, pero si son reales, hay ya más muertos en Italia y en España que en China. Y va a haber, dentro de muy poquito, muchos más contagiados en España y en Italia que en China, ¿vale? Y en Estados Unidos va a haber, una cantidad de contagios que eso va a ser ya una cosa absurda, ¿vale? Y posiblemente la cantidad de muertos en Estados Unidos sea absurda. Mucha gente ahora preguntará, oye, ¿y por qué la mortalidad en España o en Italia es mucho mayor, por ejemplo, que en Alemania, siendo Europa? Muy sencillo. En España y en Italia no le hacen el test, ¿vale?, al 100% de los casos sospechosos. Los alemanes sí. O sea, si los alemanes dicen que tienen 50.000 casos, tienen 50.000 casos. Si España e Italia dicen, oye, pues aquí tenemos 70.000 contagiados, posiblemente sean 140.000, o sea, el doble. ¿Vale? O sea, en el fondo la mortalidad es la misma y está en torno al 5%, ¿vale? El tema es que, pues, por ejemplo, pues mira, ella es colombiana, la hermana de un cuñado mío, vive en Madrid, se puso mal, tenía tos, tenía un poco de fiebre, llamó al hospital y le dijeron, ni se mueve usted de su casa, haga cuarentena y no salga de ahí. No le hicieron la prueba del COVID, ¿vale? Ni siguieron con qué gente ha estado y si se lo ha pegado a alguien, ¿vale? Entonces la sanidad está tan desbordada que no es capaz de hacer eso, y entonces, claro, o sea, el tema ahí es ese. De todas formas, todo esto es un juego macabro ya, pues muy, muy desagradable, pero ojo, que en todo Occidente esto está empezando, ¿eh? Sí, Que no. nos faltan muchas semanas y nos faltan meses hasta ver cómo acaba esto. Yo soy más optimista respecto a América Latina que Europa, porque ya te digo, por ejemplo, aquí las condiciones que ha puesto el gobierno pues son mucho más sensatas, porque ten en cuenta que en España, hasta que se declaró la pandemia, que supuestamente fue el día 9 de marzo, pues el día 8 de marzo salieron no sé cuántas miles de personas porque era el Día de la Mujer, el día anterior, el 7, hubo fútbol, los estadios estaban llenos, o sea, claro, ya con el virus moviéndose por el aire, se movilizaron miles y miles de personas en diferentes eventos y situaciones, y claro, eso ha disparado el virus una auténtica barbaridad. En cambio aquí ha sido más sensato. Aunque sea aquí más sensato, ¿esto va a acabar en 2 días? No. No, sí, Claro. Lo que usted dice, Juanje, una bomba biológica pasó en el partido Atalanta-Valencia. Valencia-Atalanta. Exacto. Sí, en Atalanta-Valencia, por ejemplo, muchos médicos le echan la culpa, aparte de la pandemia italiana, al Atalanta-Valencia, porque luego toda la ciudad de Atalanta salió a la calle. Efectivamente, la región de Lombardía, pues hoy soy día una de las más castigadas. En Madrid, que hay una polémica con esto tremendo, el que el gobierno permitiera que el 8 de marzo salieran miles de personas por el Día de la Mujer, bueno, pues mucha gente,
vamos a ver, no es que la gente le critique, ya hay una acción penal que un juez ha admitido a trámite porque quieren responsabilidades del presidente del gobierno, ¿vale? Entonces, la denuncia ya se ha emitido a trámite, o sea, no se ha desestimado, en el sentido de que, bueno, pues sí había indicios los días de antes de que no se podía haber permitido algo así, y se permitió algo así. Entonces, claro, es el tema lo que ha pasado en Europa. Y aparte de haberlo hecho súper mal al comienzo, luego las restricciones fueron paulatinas en el sentido de esto, de que, oye, es que me cargo la economía. Es que ten en cuenta que en España van ya, juraría que es 1 millón de despedidos, se calcula, y es un país de una población similar a la colombiana, son 47 millones, y aquí estamos también en torno a eso, 48 o 50 millones. Entonces ya estamos hablando allí de 1 millón de despedidos, más ahora 2,5 millones de despedidos temporales, ¿vale? Y esto nadie sabe cómo va a acabar. En Estados Unidos dicen que en una semana son 3 millones de despedidos. Entonces, si ese efecto dominó es mundial y millones de personas empiezan a perder sus empleos porque esto no se controla y va a durar muchos meses, puede provocar una gran recesión mundial más dura que del año 2008, sí. Otra de las teorías de la conspiración es que esto ha surgido precisamente por eso, porque los diferentes grandes economistas, el caso más famoso es Nouriel Roubini, que fue el que predijo la crisis del año 2008, profesor de Harvard de Economía, dijo que el 2020 tenía que llegar a una gran crisis económica porque no se han solucionado los problemas que nos llevaron a la gran crisis del 2008, ¿vale? Y es que la economía se basa en una economía financiera basada en la deuda que van creando los bancos. Bueno, mucha gente ha dicho, no, pues han soltado el COVID-19, pues muy sencillo, porque ahora yo la culpa se la echo al virus y yo no tengo nada que ver, protejo a los bancos otra vez y los ricos se van a volver a hacer más ricos y los pobres más pobres. Y eso influye luego en la sociedad en que aumentan las polarizaciones y las radicalizaciones políticas, tal y como sucedió con la crisis del año 2008 en Europa y en Estados Unidos. No hace falta ver nada más que las composiciones de los gobiernos en Europa y Estados Unidos. Grandes periodistas, como por ejemplo Cebrián, que fue incluso presidente del Grupo Prisa muchos años, comentaba hace poco en una entrevista esto, ¿no? O sea, estamos viviendo una polarización política que nos recuerda a la preguerra en la Segunda Guerra Mundial. No tenemos esas connotaciones de que haya países bajo un nazismo y racismo que estén matando gente, pero se está creando un caldo de cultivo que no es bueno para las sociedades y para el futuro de las sociedades. Y el COVID-19, si provoca esta recesión económica, que el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que sí, que es inminente, pues va a hacer que la sociedad se radicalice. Entonces, esto otra vez hace que se disparen teorías de la conspiración. Pero, o sea, tratemos de salirnos de ese mundo. Es difícil porque es que todos los caminos empiezan a atar a los temas políticos y económicos como usted lo está haciendo. Pero por lo menos desde la conciencia, ¿será que cuando todo esto acabe, que igual no sabemos si esto acaba en un mes, en un año, en 2 años, no sabemos, será imposible que la conciencia social, olvidémonos de la política y de esos radicalismos, nosotros no vamos a cambiar como humanos, Juanje? Imposible. No vamos a cambiar, no. ¿Y por qué? Sí, mira, si esto es muy sencillo. Vamos a ver, y yo lo viví, por ejemplo, cuando vivía en Europa. Cuando surge la crisis del 2008 y llegan años muy malos, como fue, por ejemplo, el 2011 y el 2012, y yo viví las movilizaciones del 15M y la gente en la calle y tal, y la gente en la calle lo que decía, oye, esto no puede ser, ¿vale? O sea, no podemos vivir así, no puede ser que todo un estado del bienestar se vaya al carajo. Y todo lo que provocó eso es que los ricos fueran más ricos y los pobres fueran más pobres. Aumentó la desigualdad social, que la desigualdad social, por ejemplo, en Europa se medía en el sentido de que una persona gane 8 veces más que otra, 8 veces más. Entonces, esa brecha social se abrió. Entonces, cuando tú estás jodido, te da rabia, ¿vale? Y los grupos extremos lo que hacen es, saben manejar muy bien esa rabia porque esa rabia es emocional. Porque es verdad que te han robado, es verdad que te han dicho idiota a la cara, ¿vale? Entonces,
¿Va a volver a pasar eso? Ojalá me equivoque, y ahí sí estoy de acuerdo con Daniel Sturring. Desde mi punto de vista, sí. Que yo ya no digo como Daniel Sturring, que es que el neoliberalismo se va a acabar y va a surgir un nuevo modelo y que Rusia y China se van a reunir con Estados Unidos y que se acabó el modelo neoliberal que tenemos a día de hoy. Yo eso no me lo creo, la verdad, ni creo que vaya a pasar. Pero que va a aumentar la radicalización social, la radicalización de los gobiernos de los países por culpa de un virus, sí. Yo estoy convencido de eso, porque tú ten seguro que después de otra gran crisis mundial, que esa va a llegar sí o sí, ya seguro, ¿vale? Los ricos van a ser otra vez más ricos. ¿Qué te crees tú? ¿Que los grandes banqueros y las grandes corporaciones financieras van a perder muchísima plata y van a estar todos fastidiados y tal? ¿Qué va? Pues como en el año 2008, se acabó todo y acabaron todos más ricos. ¿Qué va? Y quien lo va a pagar es la gente que está escuchando esto, lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo, que somos trabajadores, y ojalá me equivoque, pero eso casi con toda seguridad es lo que va a suceder. Da eso miedo, desde mi punto de vista, tanto o más que el virus en sí, ¿vale? O sea, porque esto va a transformar el mundo, y va a transformar el mundo de una forma que todavía es incierta. Eso es lo que provoca pánico, aparte obviamente de las muertes que provoca el virus. Ok, pues voy a hacer una pregunta que puede ser estúpida porque es como obvia, pero adelante. Corea del Norte no tiene un solo caso. Corea del Norte, mira, pues te lo voy a decir ahora mismo porque tengo delante el mapa interactivo. Vamos a ver qué. Y en el Vaticano a mí me salen 4. En el Vaticano seguro que hay Corea del Norte. ¿O no? Está por aquí. Porque entonces, sí, claro, la respuesta obvia es, ¿qué nos van a decir? No nos van a contar. Pero si la respuesta es en un país supuestamente jodido y dictatorial y todo, pero jodido desde el punto de vista de salud y demás, y que no haya un solo caso, pues, y además al lado de la pandemia, me parecería súper sorprendente. Yo no me lo creo, fíjate, no encuentro. Mira, Corea del Sur. Sí, Corea del Norte supuestamente no hay ni un caso, sí, efectivamente. Mientras que en Corea del Sur ahora mismo hay 1.893 y 56 fallecidos. No, lo Corea del Norte no me lo creo. Por eso digo, dije, voy a hacer esa pregunta ahí como por joder, pero también ten en cuenta una cosa, ¿eh? Uh-huh. Corea del Norte es un país total y absolutamente hermético. Hermético no solamente en el que tú no puedes hablar de cosas porque te mandan a un campo de concentración, sino hermético pues porque hay muy poco turismo que va a Corea del Norte, está súper controlado y además está en la capital y poco más. O sea que a lo mejor, como tienen unas fronteras tan blindadas, pues no tiene ningún caso. Aún así no me lo creo, porque simplemente con que sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ellos tienen toda su relación comercial con China. Y en China arrancó la enfermedad y hay muchísimos contagiados. Entonces que de China, simplemente en una caja de leche haya llegado el virus y alguien lo haya cogido, pues me parece muy fácil. Sí. Pero bueno, miedo, por ejemplo, me da si en Centroáfrica, que es la región más pobre del mundo, Benin, Togo, Camerún, Angola, Nigeria, Mauritania, si en todos estos países arranca esto con fuerza, ahí, madre mía. Y todo África, prácticamente ya toda África está contaminada, aunque sea con muy pocos casos. Ahora, Juanje decía que él avisoraba un panorama en que sí iba a haber muertos, pero no una vaina así como la peste negra. Pero en cuanto a contagiados, sí puede ser casi todo el planeta, ¿o no? O sea, no muertos, sino contagiados. No creo tampoco. ¿Tampoco? No creo tampoco. En el sentido de que sí, o sea, vamos a ver. No va a ser comparable ni el número de muertos con la gripe española, ¿vale? Entre 50 a 100 millones, ni siquiera 50 millones, ¿vale? Y tampoco que se contagie, pues como llegó a decir Angela Merkel, porque es verdad, un profesor norteamericano de una universidad dijo que esto podía llegar a contagiar al 70% de la población. Claro, si tú dices, si esto contagia, yo me puse a hacer cuentas, digo, vamos a ver, si somos 8.000 millones, 70% más o menos, de 5.000, venga, 4.000 millones, de 4.000 millones, sacas el 5% y ahí va, es un montón de gente, ¿vale? Son muchos millones de muertos. No creo que lleguemos a eso, sobre todo porque se está controlando la enfermedad en continentes enteros como es América Latina. Repito, el gran problema aquí va a ser las próximas semanas, cuando dentro de una semana
pues en nuestra región, por ejemplo, ¿cuánta gente vive de la informalidad en Colombia? Más del 50%. Sí. Cuando tú lleves un mes y medio sin salir de casa y te haga decir el presidente, oye, ¿qué elijo? ¿Que mueran 5.000 o 10.000 más o que 2 millones pasen hambre? ¿Cómo lo hago? Oh. Eso va a ser muy jodido, ¿eh? Muy jodido. Es aterrador por lo que usted está diciendo. Además, eso plantea ese dilema moral de lo que estamos viviendo ahora con la cuarentena, y es, usted está en su casa y está cómodo, y el que me está escuchando en este momento tiene una alacena, o sea, el que me está escuchando en su casa tiene la alacena y está fresco, no necesita salir. Entonces usted ve por la televisión un montón de gente y entonces usted prejuzga. Entonces dice, rata, ¿por qué no te quedas? Ese señor que está afuera no necesariamente está mamando, puede que esté mamando gallo, pero ese señor que está afuera se está jugando la vida para comer. Claro, es que tiene que comer. Por eso. O sea, el señor que vendía arepas aquí en la esquina de mi casa, hay un señor que vende ahí arepas, y el señor vivía eso. Otro al que yo le compro un juguito aquí al lado. Yo no lo he visto a ninguno llegar por la mañana a vender arepas o los jugos con un Maserati, ni con un Mercedes-Benz, ni con un Jaguar, bien en bicicleta. Uh-huh. Y cuando esa gente lleve un mes y medio sin que le entre un peso, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, pues por eso los gobiernos están haciendo planes para que a esa gente le llegue comida, tal. Vale, perfecto. ¿Esos planes van a ser efectivos? Es muy ese es el gran problema, amigo. Es muy cruel. Hombre, pues Juanje, esto ha sido maravilloso. Ojalá tengamos próximas sesiones, no necesariamente del coronavirus, sino para que podamos ya no hablo más del coronavirus, lo dije en mis redes sociales, ya, o sea, porque eres tú, me escribiste y dije, venga, lo hago, pero ya, o sea, me sigo informando y tal para el día de mañana, que espero que ese mañana sea muy largo, pero ya incluso en mis redes sociales, fíjate, no pongo nada. Yo he dicho que esta noche hablaba aquí contigo en los 40 en mi Twitter, pero ni tan siquiera el tema del coronavirus, pues porque hay gente a la que esto se le está haciendo muy pesado. Yo soy uno de ellos, ¿vale? Entonces, pues ya es como, oye, necesario desde mi punto de vista, ¿no? Pues cambiar de tema y hacer otras cosas. Sí. Aún así, obvio, somos periodistas, tenemos que informar a la gente, ¿vale? Pero sí, en el siguiente programa hablemos de otro tipo de cosas. Es que precisamente quería cerrar con algo que no tenía nada que ver, o es más, tenía que ver con el pedazo en el que estábamos hablando de esos casos famosos del doctor Mengele, y es una pregunta de un oyente. Dice, ¿por qué no le preguntas a Juan G. Vallejo, se llama José Joaquín, se llama el señor, ¿por qué no le preguntas a Juan G. Vallejo si la isla del doctor Muro existió? Eso no tiene ya nada que ver con el coronavirus, pero sí tiene que ver con experimentación, ¿no? Hombre, lo que pasa es que ahí el doctor Muro se mezclaban genes humanos con otros animales y aparecía una mezcla entre hombres y otros animales y demás. Sí hubo un proyecto muy loco de los nazis en la Segunda Guerra Mundial que querían mezclar genoma humano con genoma de gorila, para crear un super ejército, ¿vale? De una mezcla entre hombres y gorilas. Eso sí fue real. Pero vamos, que la isla del doctor Muro existió, pues que yo sepa, no, nada parecido a eso. Usted me corregirá, Juanje, pero cuando mencionaste, bueno, Mengele hacía un montón de cosas rarísimas, sí. Pero Mengele también fue el que quiso hacer un experimento de cortarle la cabeza a un perro para metérsela a un humano. ¿Fue él también? No, el que hizo el famoso experimento de la cabeza de perro, que la cabeza de perro sigue viviendo con un pulmón en incrustación artificial, esos fueron los rusos, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un experimento soviético, el vídeo muy desagradable, no lo recomiendo. Pero mira, te voy a contar una cosa a título anecdótico, ¿vale? Uh-huh. Mengele es el típico caso de psicópata, obviamente, porque era un tipo que no tenía ningún tipo de empatía, entre comillas, por otros seres humanos, cuando era capaz de matarlos de esa forma, niños, gemelos, todo, ¿no? El famoso ángel de la muerte, le decían el ángel de la muerte, pues cuando llegaban los trenes a Auschwitz, él estaba en el andén y con su dedo señalaba los que iban a morir directamente y los que podían vivir en el campo de concentración, aunque luego experimentara con ellos, ¿vale? Por eso le decían el ángel de la muerte. Por su dedo murieron más de 800.000 personas, ¿vale? Bueno, pues sabéis que Mengele escapó a América Latina y acabó en Brasil y murió en Brasil.
Bueno, yo tuve un amigo mío que conoció a Joseph Mengele, un periodista brasileño que se llama Pablo Villarrubia. Pues resulta que era el vecino de su tío, ¿vale? Era Joseph Mengele. Y, claro, que yo fíjate, pues en aquellos tiempos que yo estaba además en la cadena SER, y le dije a Pablo, cuando me contó aquello, dije, ¿que tú has conocido a Joseph Mengele? Y dice, sí, de niño, pues era un señor muy amable, un alemán allí, que era el vecino de mi tío, y nos regalaba croissants por la mañana y demás. ¿Quién se iba a imaginar que era Joseph Mengele? Dios. ¿Vale? Y entonces, oye, pues esto tienes que contarlo, lo entrevistaron obviamente en la cadena SER y lo contó, porque claro, conocer a alguien que conoció a Joseph Mengele. Joseph Mengele, en los tiempos que vivió en América Latina, después de haber sido uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad, jamás dio un problema, ni tuvo un problema con sus vecinos, era un tipo amable, cero agresivo, o sea, para que vean la frialdad horrible de la mente de un psicópata, ¿no? O sea, nadie pensaba que ese tipo agradable que les regalaba croissants a los niños por la mañana podía ser uno de los mayores criminales de la historia, que lo era. Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Tengo todavía 5 minutos, por eso le voy a hacer una última pregunta. Y Dale. Me escribe aquí Melisa, ella está en Bucaramanga. Dice, el programa está una chimba. Chanchis, pregúntale al invitado si el experimento del sueño ruso existió. ¿Existió? No, es una creepypasta. ¿Es una creepypasta? Es una creepypasta, sí. El famoso experimento del sueño, que un tipo se convierte en monstruo después de no sé cuánto, sin dormir y no sé qué, es una creepypasta, sí, es falso. Pero igual bueno, no eso en particular, pero dentro del ejército ruso no hay, digamos, este tipo de entrenamiento raro. No, o sea, sí, y sobre todo el servicio secreto, vamos a ver, la falta de privación de sueño es una de las formas de tortura más usuales que hay. La practicaba la Stasi, la ha hecho la CIA, la Stasi era los servicios secretos de la República Democrática Alemana, que eso para torturar eran como los más refinados, ¿vale? El KGB, todo, o sea, eso sí, pero de ahí a que te conviertas en un monstruo y tal, y las fotos del experimento, del sueño y tal, y no, falsísimo, es una creepypasta, vamos, ya te lo digo. Ok. Juanje, hombre, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Le juro y le prometo que para próximas oportunidades, exacto, como más preguntas de los oyentes, más cositas así, que podamos hablar de otros temas, de hablar de sus viajes, que también la gente me lo pregunta mucho, pero de todas maneras, pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera acotar, querido Juanje? Nada, simplemente los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanjeVallejo, JuanJE y en Instagram, Juan Jesús Vallejo, que además ahí suelo poner fotos de mis expediciones y mis viajes por el mundo. Muchísimas gracias, amigo, que tengas feliz noche. Listo, feliz noche. ¿Cómo va el libro? ¿Va bien? El libro va bien, pero se paró todo, obvio, las librerías están cerradas, no hacen envíos a casa, entonces también te quiero contar que mi libro Conspiración, los que viváis en Bogotá, que sepáis que está en venta en Los Carullas. Okay. Como yo recomiendo que no salgáis de casa, ¿vale? Sí. Pero bueno, si vais al Carulla a comprar algo, que esto es normal, pues yo lo hago también, porque se acaba la comida y voy, pues que sepáis que en Los Carullas, por ejemplo, pues si veis un libro Conspiración, Juan Jesús Vallejo, pues es mío. Medellín, por ejemplo, está en Almacenes Éxito. Igual, si vais a Almacenes Éxito a comprar comida, pues ahí tenéis Conspiración de Juan Jesús Vallejo, como he dicho, Editorial Aguilar. De todas formas, os recomiendo, amigos, que no salgáis de casa. Gracias, Juanje. Muy bueno lo que hemos comentado con él. Igual ya sabes que vamos hasta las 2 de la mañana. Te voy a poner música As Good As Hell de Lizzo. Ya venimos con mucho más. Es Insomnia, Mitos y Leyendas, 11:06 minutos. Hicimos una pequeña pausa para poner un par de canciones. Y hoy vamos a hacer algo diferente, porque aunque tengamos al invitado en la línea, el tema que hemos escogido con el invitado, ya les voy a decir quién es leyendas o historias de terror famosas. Puede sonar incluso hasta clichésudo, porque todo el mundo puede decir, no, es que La Llorona, por ejemplo, o El Jinete Sin Cabeza, o La Pata Sola, o El Moan, la que quieran, hablar de esas. Si alguien tiene una, la puede compartir al 326-7616, al 018-915-115, esos son números telefónicos, o si no, notica de voz, 316-528000, 316-528000. Si alguien tiene una microhistoria de terror, una pequeña creepypasta famosa, ni siquiera la tiene que contar, puede decir como, yo considero que la historia de terror más famosa es esta, ya, fin, ese podría ser el audio ya. Es un ejercicio que queremos hacer con Miguel, investigador.
¿O no, Miguel? ¿Cómo está? ¿Cómo va pasando el tema de la cuarentena, Miguel? Buenas noches. Hola, Chanchito, buenas noches. ¿Qué ha habido? ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, el programa ha salido maravilloso. En la primera hora tuvimos Ángeles, ahorita estábamos hablando con Juan G. Vallejo de todo el tema del coronavirus, que él nos tenía como las últimas teorías y todo ese tipo de cosas. Y ahora en este bloque, desde las 11 hasta las 12, vamos a hablar de eso, de historias de terror famosas, de creepypastas famosas. Antes de arrancar, ¿cómo va? Yo sé que por el tema de la cuarentena está todo como medio varado, pero ¿cómo van los proyectos digitales con Expediente Paranormal? Cuente. Pues, Chanchito, ahí vamos haciendo diferentes cositas ahorita, preparando pues para las plataformas digitales. Pues tú sabes que ahí nos toca prácticamente como teletrabajo en ese tema con los muchachos de Expediente. Entonces estamos mirando a ver qué material empezamos a terminar de compilar y para empezar a subir a redes, porque te cuento que nos cogió este tema del coronavirus con los calzones abajo. Sí, hombre, esto está, y lo hablábamos ahorita con Juan G. Vallejo, esto está increíble, cada vez no se sabe para dónde vamos, nadie tiene certezas de nada. Le cuento que el programa que hicimos el lunes fue fantabuloso, yo lo subí a mis redes sociales, pero aquí los comentarios en la emisora fueron genial, todo el mundo estuvo pendiente de todas esas elucubraciones que hicimos, porque es que ni usted ni yo ni nadie tiene la verdad, y mañana puede pasar cualquier cosa, o sea, mañana nos pueden decir que un país sobrepasó a Italia o a Estados Unidos, ¿o no, querido Miguel? Sí, pues como está la cuestión, yo creo que el tema a nivel mundial está cobrando una relevancia pues bastante interesante, más que todo pues por el tema de la negación o la autonegación de países como México a tomar medidas para frenar el tema de la expansión del virus, y ya el tema de que Donald Trump hace entrar en cuarentena pues prácticamente obligado a todos los ciudadanos por ya casi 900 muertes por este tema. Yo creo que el tipo entró en razón un poquito tarde. Sí, como el man de Brasil, como el man de México, bueno, en fin. Ay, no hablemos de vainas de gobiernos, hablemos de lo de nosotros. Es más, vea, empecemos por ahí. Dentro de todas esas creepypastas, esas historias de terror, todas esas vivencias que usted ha tenido desde Expediente Paranormal, ¿ha habido alguna historia de terror relacionada con la enfermedad, con pandemias, con, no sé, zombies de pronto? Es lo más parecido, ¿no? Pues de pronto con zombies, las historias que uno escucha, ¿no? Yo creo que de pronto pues el acercamiento más cercano que uno de pronto ha tenido con este tipo de fenómenos, o el que yo he tenido pues más que todo, es el tema de los paleros, ¿no? Total. Que son personas que trabajan un tema muy interesante de santería, y ellos se encargan pues de bajar espíritus y toda esta cosa para que hablen con uno. Entonces pues me pareció como muy interesante ese tema, y digamos que han habido pues unos acercamientos como muy interesantes para trabajar. Digamos que con todo este tema pues de pronto de magia negra o de brujería o cosas así, no, yo creo que de las experiencias más interesantes que nosotros tuvimos, y que de hecho pues se va a hacer pues de pronto un especial muy pronto sobre eso en ciertas plataformas, es el tema del Hitori Kakurembo, ¿no? El que hicimos nosotros. Ah, sí, señor. Tiene usted toda la razón, que son juegos virales o creepypastas fusionadas con retos dentro de YouTube y otras plataformas. Esa la hicimos nosotros ya hace casi 2 años en un sitio aledaño a Soacha. Fue algo muy, muy interesante. Bueno, pero nada, arranquemos entonces. ¿Cuál puede ser el top número 1 de historia de terror en el mundo? ¿Cuál podrá ser la más repetida, La Llorona? ¿O no? ¿O hay otra? Bueno, pues depende. Si nosotros hablamos de leyendas, de mitos y leyendas, podemos decir que pues el más conocido y que se masificó, o se ha masificado también por todo el tema de redes sociales, ha sido pues como el tema de La Llorona, Chancho. Es uno de los, digamos, de los personajes como de el folclore que está en todo lado, ¿no? Que abarca prácticamente parte de lo que es Suramérica y todo lo que es Suramérica, y parte de Norteamérica, México, ¿no? Con la película que se realizó hace como un año y medio más o menos de esto, pues también se terminó de viralizar como esta leyenda, ¿no? Y pues es un tema que siempre va a generar pues como mucha división y como mucho debate. Pues yo principalmente no soy creyente de que este tipo de entidad exista como tal. Yo siempre he sido como más partícipe de que son brujas que adoptan esta modalidad de hacerse pasar por La Llorona, pues como para sembrar el terror de la gente.
entonces no soy como muy creyente que la Llorona realmente exista. Pero Miguel, si tuviéramos que, mejor dicho, buscar efectivamente una explicación histórica, real o científica de la Llorona, ¿qué pudo haber sido? O sea, ¿cuál pudo haber sido el génesis de esta historia? ¿Alguna señora que en serio la hayan matado y ande deambulando por ahí? ¿O algún caso en específico en alguna población del mundo? ¿Cuál puede ser la explicación más cercana a la realidad de esta leyenda? Lo que pasa es que es muy complejo digamos, sacar una conclusión acerca de ese tipo de espantos, como le decían los viejos. Yo le puedo decir que hay situaciones traumáticas respecto pues a fenómenos asociados a la muerte que terminan impregnando energéticamente, psíquicamente lugares, sitios, y terminan creando pues como unos fenómenos interesantes de apariciones, ¿no? Esto puede darse en los cementerios, comúnmente en los sitios donde han habido pues masacres, asesinatos crueles, cosas así por el estilo. Suele haber este tipo de movimientos espectrales o de movimientos espirituales o psíquicos. Un tema como el de la Llorona, digamos que nace del folclore. Esto es parte del folclore y eso es parte como de ese patrimonio no tangible que viene siendo como todas las historias, como viene siendo todo el tema de lo que nosotros somos como país, como sociedad. Y digamos que la mayoría de los mitos, la mayoría de las leyendas que se han formado pues a lo largo del país, a lo largo de la historia, siempre van asociados como al tema del comportamiento. Siempre hemos dicho, y dentro de lo que hemos asociado en las investigaciones que se han hecho, no solo como un tema paranormal, porque este tema se ha abordado, inclusive Juan G. Vallejo también, un saludo a él también lo abordó también en un momento, todo el tema de los mitos y las leyendas van asociados al folclore. Yo creo que el tema siempre va asociado como a un tema de, ¿cómo le digo yo?, de cultura, de restricción. Supongamos que nosotros estuviéramos viendo este tema de la pandemia en otra época, unos 100 años atrás, 80 años, nos estarían diciendo, ojo, porque si usted sale se le va a aparecer el diablo, se le va a aparecer la Llorona y se lo va a llevar. Ojo, porque si usted sale, está prohibido salir a esta hora, se lo va a llevar la patasola, el cojito, el moán, el medio pollo, el silbón, bueno, cualquier cantidad de entidades, que yo no descarto la posibilidad de que existan. Lógicamente uno en este tema entiende que hay, digamos, situaciones donde se crean espíritus, donde hay espíritus superiores de la naturaleza que realmente pues existen, y ellos se encargan de velar por el cuidado de la naturaleza en determinado momento, y son los que a veces aparecen, que el tunjo, que la madre monte, que la patasola, que son encargados como de cuidar esto. Pero pues temas como el de la Llorona como tal, vienen como de ese tema de tener cuidado, ¿no? Ojo, porque si usted llega borracho a tal hora le va a salir la Llorona. Ojo, porque si usted se queda por la calle le va a salir la Llorona. Si usted le pega a sus hijos le va a salir la Llorona. Entonces, digamos que también existe un estudio que habla de la generación de este tipo de entidades en los planos mentales, ¿no? Que ya cuando el inconsciente colectivo cree que este tipo de entidades son reales, en otros planos de la conciencia, energéticos, se empiezan a crear. Chancho, caso muy factible o muy tangible, algo que sucede con un personaje muy interesante como lo es Slenderman, que Slenderman en Estados Unidos no pertenece al folclore como tal, no es de los indígenas, no es de la colonia, no es nada por el estilo, sino que es un personaje que aparece en un videojuego y luego la gente lo empieza a ver masivamente y empiezan a ver hasta apariciones de ese tipo de entidades, ¿no? Ok. Bueno, empieza la gente a participar. Recuerden que pueden hacerlo en el 316-528-8000, 316-528-8000, o también con el numeral Insomnia los 40, numeral Insomnia los 40. Ya empiezan a llegar pues los de siempre, pues está el desconectado, Jair Chaux, está el señor Beltrán, Gina, Sara, Albertico, BJ, Julián Ricardo, Keldrich, está también Juan Esteban, Alexander, Andrés Ramírez, bueno, gente que se conecta a través del numeral Insomnia los 40 y en el 316-528-8000. Cuéntenme, ¿cuál puede ser la creepypasta más
famosa o el cuento de terror más famoso. Si el audio simplemente tiene eso, maravilloso. Si van a contar alguna historia, pues la ponemos al aire. Pero, por ejemplo, en el 316-528-8000 llega llega Miguelito. No, Miguelito no, este es otro mensaje. Lucía me dice que la historia más conocida del terror tiene que ser la de la bola de fuego, ¿ok? También en el 316-528-8000, Chancho, están hablando sobre una virgen que se aparece en los cielos. Tiene usted toda la razón, ahorita en el noticiero paranormal voy a comentar de eso. Por acá, desde Cartagena, la historia más famosa tiene que ser la patasola. Por acá escribe este se llama Chichi, desde Bogotá. Dice, el jinete sin cabeza, sin duda, me la contaba mi abuelito cuando era pequeño. También por acá 316-528-8000. Jimena, conectadísimo con el programa, muy chévere lo de los invitados. Pienso que puede ser La Llorona, ok. Otro más, 316-528-8000, dice, la historia de terror más conocida, o por lo menos dentro de las creepypastas, es ese chico que manda la mano debajo de la cama y hay un perro. Ah, sí, la de la lamida del perro, eso es una creepypasta. Otro por acá, 316-528-8000, dice el de tres brujas, me lo contaron cuando era pequeño, y todas esas brujas tenían un mismo, ¿qué? Ah, sí, debe ser las brujas de Eastwick, estaban casadas con la misma persona. Bueno, parecida, ¿no? Parecida. Y llega un mensaje de audio, vamos a ponerlo acá. A ver. Creo que una de las historias más famosas de terror del mundo es el clásico pues, la clásica historia de la chica de la curva, que uno había como que ¡ay, le da miedo! Y cuando se la imagina, ¿no? Para mí es esa. Sí, señor, y durante mucho tiempo hubo un video que decían que era aquí en Colombia, y realmente ese video era por allá en Malasia, y era una chica con una túnica blanca, ¿no? Y se le aparecía a los viajantes. Por acá, Giovanni me dice, obvio, la historia del taxista que lleva al fantasma a la casa. Tiene toda la razón. Por acá alguien dice La Llorona. Bueno, sigan participando, mándenme nota de voz si quiere contar historia de terror o simplemente decir cuál puede ser la más famosa de todos los tiempos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. 316-528-8000 con el numeral Insomnio de los 40. Ahora sí, ya a modo personal, ¿qué historia le han contado? Miguel, cuente alguna historia de terror así famosa, ¿cuál puede ser? Bueno, yo creo que una de las historias más interesantes pues que yo he tenido como de este tema de fantasmas y todo este tema de mitos y leyendas sucedió pues como en el Huila. Uh-huh. Resulta que en la historia se van unos primos, esto es una historia pues como familiar, unos primos se van para una fiesta en otro pueblo. Uh-huh. Entonces usted sabe, en otra vereda, entonces usted sabe que pues en ese lado pues uno se va caminando y todas estas cosas y digamos que no hay tanto como problema para que no pasen así cosas por el estilo. Resulta y pasa que ellos se quedaron aproximadamente como hasta las 2 de la mañana y una de las familiares se enferma. Ella dice, no, yo me tengo que ir ya, me siento como muy enferma, necesito devolverme ya, vamos. Entonces todos dicen, bueno, listo, entonces vámonos todos. De camino allá de nuevo pues como para la finca, ellos van caminando por una parte de una vereda y empiezan como a chancearse y que ojalá se nos apareciera la muelona, que ojalá se nos apareciera la marimonte, que no sé qué, si se cogen así, y bueno, como a hacer bromas pesadas acerca de este tipo de entidades. En ese momento, cuando ellos van dando como la vuelta a una curva, hay una muchacha muy bonita que está con un cigarrillo en la mano y les pide a ellos el favor de que le prendan el cigarrillo. Entonces uno de ellos se acerca con un briquet y le alumbra, así ella se pone el cigarrillo en la boca y él le alumbra, y cuando él prende el briquet, inmediatamente ven una mujer con unos colmillos supremamente largos. Inmediatamente pues cuando pasa eso, ellos entran en un estado de shock, del susto, quedan privados del susto, quedan quietos, y ella empieza a golpearlos. Uno de ellos alcanzó a deslindarse, como a botarse por un barranco, y él se metió un crucifijo a la boca
él cuenta que él se mete un crucifijo a la boca y que la entidad les dice, yo los iba a matar a ustedes por burlarse de este tipo de cosas, por burlarse de mí, pero acá hay alguien que tiene un objeto consagrado y por esa razón no los voy a matar. Al otro día los encuentran a ellos prácticamente inconscientes, asustados. Uno de ellos quedó pues con un tema psiquiátrico duro después de semejante susto, y esto se presentó pues con unos primos ahí cercanos. Entonces yo creo que la situación y este tipo de cosas es, como siempre yo he dicho, como para tratarlo con respeto, porque uno no sabe qué tipo de entidades nos están escuchando siempre como en horas de la madrugada, y siempre uno tiene que ser como muy respetuoso de esto, porque hay cosas que salvaguardan sitios, que custodian lugares, y digamos que esa es una de las historias que dentro del tiempo que yo llevo investigador más me ha causado curiosidad. Y dentro de las investigaciones que íbamos a hacer, estábamos a punto de hacer el viaje para este lado donde habían sucedido todos estos hechos, para ver dónde había ocurrido el lugar específicamente, y vamos a hacer como una investigación acerca de este tipo de entidades. Entonces yo puedo dar pues fe que eso es muy, muy real, porque es una cosa que pasó con mi familia. Por acá me comparten un artículo que dice Fantasmas de la Torre de Londres. Andrés dice, el diablo en la discoteca. Toda ciudad y pueblo de Colombia tiene esa leyenda. Tiene toda la razón, toda la razón. Aquí pues donde empezó la leyenda supuestamente era de Andrés Carne de Res, pero entonces después pasó a Zipaquirá, después pasó a Cajicá, y obviamente cada bar de Colombia tiene esa leyenda, ¿no? Con patas de cabra. Ana María dice, yo crecí en una zona rural del Huila. Cuando era niña me decían que era perseguida por el duende. Recuerdo que lo escuchaba llorar, pero nunca lo vi. Hoy en día no sé si era pánico colectivo de mi entorno familiar. Eso en Twitter, pero acá me llega este audio. Escuchemos lo que dicen en el 316-528000, Miguel. Escuchemos. Buenas noches, Chancho. Pues que ya veo que están hablando de fantasmas famosos. Yo hace mucho tiempo en selecciones del Reader Dice, era una revista que pues todavía se consigue, y mi papá era aficionado a ella. Hay un artículo sobre la Torre de Londres que era muy interesante, porque hablaban de que ahí se aparecían muchos fantasmas, pues porque muchos personajes históricos fueron decapitados ahí, y que pues periódicamente se aparecen. Entonces que podían ver a Ricardo III, a muchas de las mujeres que él había mandado a decapitar, pues para continuar reinando. Y pues bueno, aparecía mucha gente. Pero lo curioso de los fantasmas que aparecían era que cuando estaban haciendo unas remodelaciones de la torre, encontraron un gato emparedado en la torre, o sea, lo habían como puesto ahí. Y cuando quitaron la torre y quitaron el gato, o sea, quitaron la pared de esa torre, fue que empezaron a ver más espectros. Y entonces cuando empezaron a investigar como la parte del folclore de la época, uno de los, como una de las contras para que no aparecieran tantos fantasmas era como emparedar gatos, para que supuestamente como que los huesos del gato era lo que impedía que se aparecieran los fantasmas. Y pues sí, me parece que así de fantasmas famosos, voy a poner un par de links ahí que hablan de estos fantasmas que se aparecen allí, porque no encontré el artículo porque es una revista muy vieja. Buenas noches, Chancho, y excelente programa. Ok, el que me esté escuchando por las ciudades base que me avise, porque ya hemos vuelto a ser nacionales, porque por lo del tema de la pandemia, pues Bogotá tiene que pues apersonarse de todas las ciudades para que pues nuestros chicuelos estén seguros en casa. De hecho, aquí como tal en la emisora hemos dividido la emisora para que la mitad venga a trabajar y el resto pues se quede en sus casas. Es un tema ahí como de responsabilidad social. Me escriben si me están escuchando en Barranquilla, Medellín, Cali y Villavicencio. Aquí dice Chanchito, en Boyacá la más popular es La Llorona y todo lo relacionado con cuentos de brujas. Estoy en Duitama, Boyacá. Dice, se me fue la señal un ratico, pero ya volvió. Ok, pero no me dicen desde dónde me están escuchando. Creo que es desde Villavo. Jair Chaux, que sé que me está escuchando desde Cali, habla del famosísimo Hombre de los Sueños. Sí, esa creepypasta es muy famosa, ¿no? De alguien que se aparece en los sueños de la gente. Escuchemos otro audio, Miguelito. De la que yo me acuerdo, Chanchito, que es clásica, y que yo lo vi en carne propia en un internado en Pacho, Cundinamarca. Uy, que jamás en la vida se me va a olvidar. Es ver a una monja sin cabeza.
Y no solo yo, mis compañeras en ese tiempo, en el año 94, la vimos a una monja sin cabeza. Y es la historia más famosa, aparte de La Llorona y aparte de La Pata Sola. Miguelito, ¿usted le ha tocado esa, la de monje sin cabeza o monja sin cabeza o no? No, nosotros estábamos en negociaciones ya para un tema antes de que arrancara la pandemia. Ahora toca decir after y post pandemia. Sí, exacto. Entonces estamos ahí mirando lo del tema de unas, ¿cómo es que se dicen? De unas visitas que íbamos a hacer a Pacho, Cundinamarca, a unos sitios específicos donde han sucedido pues una serie de fenómenos muy interesantes. Entonces estábamos ahí a punto de arrancar para Pacho. De hecho, estábamos cuadrando ya para Semana Santa hacer esta investigación. No puede ser posible. Y bueno, igual será para una próxima oportunidad. Héctor se llama. Héctor me envió un video, lo que pasa es que es un poco largo. Héctor García me habla sobre un video que está rondando en redes sociales sobre una vidente que habla de todo esto que está sucediendo relacionado con una nube donde está la Virgen María. No es una sola nube, ha aparecido varias nubes al respecto y yo creo que voy a comentar eso, pero ahora en la sección de noticias para Héctor. La sintonía en Villavicencio es grandísima. Me dicen, claro que La Llorona. Claro, vea, muchos siguen diciendo que La Llorona es el ser. Por acá dice, yo también conozco lo del hombre que se aparece en los sueños. Es un tipo gordísimo. Sí, es un tipo gordo. Y finalmente, por acá en el 316-5280-00, dice, también conozco la leyenda del perro que está ensangrentado. Bueno, debe ser parecida a la del perro que lame por debajo de la cama. Y resulta que cuando el tipo se levanta, al perro lo han matado. Miguelito, voy a ir a una pausa para que ahorita sigamos comentando de historias famosas de terror. Pero regáleme de todas maneras sus redes sociales para que empecemos a seguirnos, para que la gente que le interese lo del tema de Expediente Paranormal, de cuando pues esto vuelva a la normalidad, poder hacer expediciones. ¿Cuáles son las redes, Miguel? Claro que sí, Chancho. Nos pueden encontrar en Facebook como Expediente Paranormal. Nos pueden encontrar también en Instagram como Expediente Paranormal _al_piso. A mí me pueden encontrar como Miguel Investigador, @Miguel Investigador. A mí me encuentran ahí en Instagram. Y en YouTube pueden encontrar nuestras investigaciones en el canal de Ruta Paranormal Colombia y en el canal de Expediente Paranormal. Ok, vamos a una pequeña pausa musical. No dices más de Moenia, ya venimos con Miguel Investigador. 11:34 minutos. Estamos en vivo y en directo. Estamos con Miguel Investigador. Miguel, esto está aquí que estalla, la gente participando, hablándome de cuál puede ser la historia de terror más famosa del mundo. Dice, la de la mujer hermosa que levita, que se parece a los muleros a plena mitad de la noche en las carreteras. Por acá también me dice, aquí en Villavo la más famosa es la aparición del diablo en Capachos. Dicen que sí estuvo ahí. Aquí dicen, la leyenda de la bola de fuego. Acá dice, la del soldado misterioso. Soy Michael, los estoy escuchando desde Medellín. En el Twitter también llegan muchos mensajes. Si usted se mete con el numeral Insomnio a los 40, ahí hay muchos oyentes que dejan videos, que dejan GIFs, que dejan sonidos. O sea, es muy bacano el trabajo de investigación que hacen los oyentes. Aquí dice Juan Carlos, lo de los colmillos que acaban de contar también apareció en Naruto, que fue un programa, un recopilatorio del canal que ahora se llama Señal Colombia sobre mitos y leyendas. Muy bien. Ay, mire, esto que dice Freddy Díaz, Miguelito, me lleva a pensar algo. Hemos hablado como de cosas muy locales, pero no hemos hablado de el que pueda ser el más famoso del mundo. Y Freddy Díaz dice, muchachos, tiene que ser el hombre lobo. ¿Usted qué opina, Miguel? ¿Es el hombre lobo? Bueno, hay que tener en cuenta el tema pues del origen de este mito del hombre lobo, ¿no? Que viene de la antigua Grecia, del rey Licaón, ¿no? Que el rey Licaón se atrevió a ofrecerle carne humana a Zeus en un banquete y este lo castigó convirtiéndolo en lobo. De ahí viene el término licantropía,
que ahí es de donde sale pues todo lo del tema del hombre lobo. Yo creo que es uno de los mitos más interesantes que hay a nivel mundial, el tema del Nosferatu, el vampiro como tal, las brujas. Son como la parte de los tres fuertes más grandes en cuanto a los mitos del terror mundial. No se discrepa el tema del hombre lobo a todos los oyentes. Digamos que dentro de los estudios que se han hecho viene muy asociado a una parte del nahualismo, que es de los antiguos, de los mexicanos, ¿no? De los aztecas. El nahual es un sacerdote que luego de un trance muy alto, muy especial, de una vibración muy alta, este hombre puede adquirir la forma del animal, el tótem que él tenga, ¿no? Entonces, si es el lobo, se puede convertir en lobo; si es el jaguar, se convierte en jaguar; si es la lechuza, en lechuza, cosas así por el estilo. Y digamos que dentro de lo que yo he podido investigar a título personal, también es dentro de este mismo fenómeno que abarca el hombre lobo, está el fenómeno de las brujas, ¿no? Estos seres que pueden llegar a convertirse en chulos, en lechuzas, en cualquier tipo de animal, porque esto va asociado pues como a un tema de energético, donde ellos logran hacer un cambio en su apariencia. Lógicamente pues lo hacen pues por el lado erróneo, por el lado izquierdo, por decirlo de alguna forma, así, pues, por la mano izquierda. Entonces ellos, digamos que obtienen este tipo de poderes pues con temas demoníacos, a diferencia pues de los nahuales, que lo hacían pues como de una forma mucho más orientada o mucho más positiva. Entonces digamos que no se descarta. A esto también hay que asociarlo pues al mismo fenómeno, por ejemplo, que se viene presentando últimamente y que inclusive llegó a tocar acá a Colombia, que fue el famosísimo chupacabras, ¿no? Claro, el chupacabras tiene que ver un poco con la criptozoología. Igual siempre que encuentran cualquier cosa dicen que es el chupacabras, y puede ser un animal que está enfermito o un animal mutante. Aquí me escriben el puta de la Aguada, el demonio que invocan en las cárceles de Barranquilla. Bueno, aunque yo también conozco el famosísimo putas de Aguadas, pero que eso es otro pueblo. Aquí alguien me contesta en el 316-580-00, y por favor sigan participando esta media horita, porque estamos buscando como la historia de terror más el mito o la leyenda más famosa de todos los tiempos, ya sea colombiana o mundial. Y aquí dice alguien que Drácula le da sopa y seco al hombre lobo. Saludos desde Bucaramanga. Lucy lo dice. Mándeme al 316-580-00, ya sea esa microhistoria de terror, o simplemente opinando y diciendo, mire, yo creo que la historia más famosa de terror es esta. Aquí, por ejemplo, también escribe Andrés Felipe, dice la del taxista que lleva a su pasajero a la casa y está muerto. Esa ya debe cumplir 30 años de historia. Sí, y la repite, tiene muchas variaciones. Yo también estoy de acuerdo con la del demonio de Encapachos, y yo sí lo vi alguna vez. Sara, con Z, ok. Las historias de momias fueron populares en su época. ¿Quién más por acá? El Gafitas. El Gafitas dice, ¿los extraterrestres contarían? Lo que pasa es que el extraterrestre no suele ser de historias de terror, ¿o no, Miguel? Es como más pues otro tema. Cuando se ve asociado al tema de las abducciones, sí. ¿Sí? Claro, porque de hecho es curioso, porque yo estaba viendo precisamente ayer por Amazon estaba viendo un documental muy interesante acerca de las abducciones, ¿no? Acerca del terror que generaban este tipo de experiencias en las personas que lo habían vivido, ¿no? Entonces, que va muy asociado al tema del parálisis del sueño, muy asociado a fenómenos atemporales en las mismas casas. O sea que la persona llegaba y miraba el reloj y decía, son las 12 de la noche, ok, bueno, me voy a dormir, me levanto a las 6 de la mañana, duermo 5 horas, 6 horas, no hay problema. Y que se volteaba a colocar el despertador y ya no eran las 12, sino eran las 3 de la mañana. Entonces, ¿dónde había quedado ese lapso de las 12 a las 3? Entonces, que se les desaparecía el tiempo, y que cuando este tipo de fenómenos ocurrían sentían mucho pánico, sentían miedo, luego eran sometidos a regresiones, todo este tema, y al ser sometidos a regresiones, pues imagínense el terror de estar supuestamente en una mesa de operaciones, a donde las mujeres les estaban haciendo unos implantes en el estómago, sacándole unos embriones, unos temas también de inseminación, una vaina durísima.
acerca de este tema de las abducciones. Entonces yo creo que dentro del fenómeno, pues de pronto del terror, de los mitos y las leyendas no cabe, pero sí hay un espacio muy interesante para todo este tema que tiene que ver con los extraterrestres y todo lo que hablamos de todo lo del tema de en cuanto a abducciones se refiere, Chancho. Ya que usted lo está mencionando, es que no me acuerdo muy bien, pero había una película que sí era como de terror de abducciones, puede ser Fase 4 o algo así, o la cuarta abducción, o el cuarto contacto. Sí, la película que hizo Mila Jovovich. Eso, esa era aterradora, esa no era tan de ciencia ficción. Lo que pasa es que lo interesante de la película, Chancho, de pronto para que nuestros oyentes la busquen y la vean, es que fusionan las investigaciones reales que se hicieron acerca del tema con la película, ¿no? Porque las grabaciones que muestran en la película son las grabaciones que realizó la psicóloga que estaba haciendo la investigación de este caso. Y la grabación de la nave que aparece en la casa cuando desaparece la hija de Mila Jovovich, es original la grabación que tomó la patrulla, que llegó a atender el caso. Ok. Bueno, por acá dicen, historias de brujas es lo que hay. Yo soy de un pueblito cerca al Huila. Ahí lo que hay son historias de brujas. Si usted quiere opinar, hágalo. 316-528-8000 o si no con el numeral Insomnio de los 40. Hoy la participación ha estado muy alta. Estábamos preguntando cuál puede ser la leyenda o el mito o la historia de terror más famosa del mundo. Aquí hay otro que vota también por el Diablo de Capachos. Oiga, mucha gente en Villavo. Igual yo les había dicho, la que yo me sé, pues de Bogotá, es de Andrés Carne de Red, luego que fue en Cajicá. Bueno, hay un bar que se llamaba también Masai, había otro bar que se llamaba Sameron. Bueno, en todos los bares siempre pasa lo mismo. Entonces que alguien, sea una niña o un niño, saca a alguien a bailar y esa persona tenía patas de cabra y pues que era supuestamente Lucifer. Resucitados. Alguien habla de resucitados acá, pero no me especifica qué. Bueno, los muertos vivientes, ¿no? Más allá que zombies, porque es que son, es Hollywood y las últimas series y todo, y Walking Dead, las que nos han llevado a pensar en que todos son zombies, y aunque obvio, el muerto viviente es un zombie, pero ese muerto viviente clásico de George Romero, esas historias eran muy famosas en su época, ¿no? Le daba a uno como miedo que algún agente químico despertara a los muertos, ¿o no, Miguel? Sí. Yo le tenía pánico al trioxin, que ese era el compuesto de la película. Y de hecho estuve viendo el jueves pasado, vi otra vez El despertar de los muertos vivientes 13, que es con la chica, que es la 3 o la 4, no es la 3, que es con la chica que es novia del hijo de un militar y que se mata en un accidente de moto y el pelado la revive. Esa película es genial, es muy buena. Pero la estaba mirando. Esa tiene que ver con la trilogía que no es la de George Romero, bueno, en fin, pero la tercera parte es como, ¿cómo decirlo? Ya no es tan aterradora, sino que ya ahí mezcla un poco de cosas, ¿no? Ahí hay como medio sexo, hay como medio thriller. Sí, hay un poco de soft porn en esa película. Sí, porque la 1, es más, la 2 es hasta de humor. La 1 es más hay un cameo de Michael Jackson, ¿no? Sí, hay un cameo de Michael Jackson. Usted tiene toda la razón. Por acá también están diciendo los juegos. Dile a Miguel que hable de los juegos japoneses. Bueno, hágale, Miguel. ¿Qué juegos aparte de lo del Hitori Kakurenbo hay? Uy, bueno, pues digamos que juegos que con el que se trabaja en este tema de la creepypasta está, bueno, empezando por las tablas Ouija, que son, digamos que son las que se manejan más cuando se hacen este tipo de invocaciones. Está también el Bloody Mary, que son juegos donde se trabajan con espejos, haciendo como invocaciones. Yo siempre he dicho que con este tipo de cosas hay que manejarlas con muchísimo cuidado porque digamos que son principios de necromancia muy básica. Son cosas que se tienen que aprender a manejar, ¿no? Para ahí un momento, o sea, usted me está diciendo que de pronto si uno no toma con la seriedad el juego, uno realmente sí está invocando un espíritu, o sea, no es tan juego de adrenalina, sino que puede bajar un espíritu de verdad, porque usted me está diciendo que necromancia. Bueno, yo le digo, bíblicamente hay una cosa que dijo Jesús que es muy cierta, que se dice, golpea y se os abrirá, llamad y se os responderá. Lógicamente cuando nosotros hacemos este tipo de juegos,
este tipo de cosas, estamos haciendo una invocación y estamos haciendo una invitación. Por eso han sucedido muchísimas cosas cuando no se toman las precauciones necesarias para realizar este tipo de juegos. Hay que tener en cuenta que si no se toma en serio este tipo de cosas, y yo creo que Chancho, cuando hicimos el Hitorica Conembo, pudo observar que hay una serie de fenómenos interesantes cuando se hacen estas cosas, que no es mentira, o sea, no es un tema de que nosotros no lo estemos inventando. Entonces, por ejemplo, Chancho puede dar fe que cuando hicimos ese Hitorica Conembo con él, que de hecho fue el segundo que nosotros realizamos porque nosotros habíamos hecho uno antes con otra persona que tuvo unos resultados muy, o sea, positivos en cuanto a la evidencia, pero negativos en cuanto a la persona, ¿me hago entender? Sí, claro. Tú te diste cuenta que hubo movimiento, hubieron psicofonías bastante movidas, hubieron ruidos, hubieron pasos en el lugar donde se efectuó este tipo de ritual. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué nosotros decimos que está enlazado, pues digamos, con un tema de necromancia? Que eso es con lo que hay que tener mucho cuidado, porque recuerda que cuando tú haces el tema del Hitorica, por ejemplo, tú pones parte de tu cuerpo en ese muñeco. Entonces acuérdate que tú colocaste las uñas. Entonces eso te liga a ese tipo de muñeco, te liga a esa entidad que llega a ese lugar. Entonces eso es necromancia. Cuando tú haces este tipo de cosas, eso es necromancia básica, no es así brujería, no, pero es una necromancia básica que si no se maneja de la debida adecuada, de la forma adecuada, si no se cierra, si no se tienen las precauciones, te puede causar problemas durante 1 o 2 meses, que te mueven cosas, te persiguen, te timbran en la casa, si tú grabas te van a salir voces que te dicen que te voy a matar. A mí me pasó con el primer Hitorica Conembo. Cuando nosotros hicimos esa primera, en las psicofonías había unas vainas muy pesadas que decían te voy a matar, te voy a matar. Entonces hay cosas bastante interesantes. Ok, perfecto. Pues querido Miguelito, vamos finalizando. ¿Qué otra historia así como la que usted contó ahorita tiene por ahí? Ya sea de experiencia personal mientras estaban haciendo las expediciones o otra cosa así parecida. No, yo creo que de las más pesadas es la que yo comentaba, que se realizó con el Hitorica Conembo, que fue de las más, digamos, como densas que nosotros tuvimos, porque la primera vez que nosotros lo realizamos se hizo un en vivo en Facebook también. Yo personalmente, y siempre voy a dar fe de eso, yo no soy una persona miedosa realmente, no soy una persona que le tenga miedo a este tipo de fenómenos, pero lo que nos pasó a nosotros en ese bosque, después de haber cerrado ese Hitorica Conembo, que nos tocó volver a cerrarlo, porque nos tocó volver a hacer otra vez el cierre, porque seguíamos sintiendo mucha actividad, fue en ese bosque cuando estábamos nosotros con John Barrera, estaba su servidor, y estaba el señor Sergio Cleves, un gran saludo a él. Cuando nosotros estábamos en ese silencio tipo 3 de la mañana, empezamos a dejar las cámaras pues para captar a ver qué sucedía en la parte final del ritual, y nos meten un palazo, Chancho, a los árboles, pero al lado de nosotros un palazo tran. Y claro, yo alcancé a mirar a Yomar y yo le dije, uy, hermano, está en ese tipo, pues vámonos. Y estábamos nosotros ahí, los tres, cuando algo en medio de los tres se para tras de los tres y empieza a hacer guau, 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 nos empieza como a hablar así unos ruidos feísimos. Y hermano, eso fue, mejor dicho, ahí sí nosotros cogimos y cerramos esa vaina y hasta luego, hermano. Y las situaciones se siguieron presentando mucho tiempo después con Juliet. Ese mismo día la muñeca no se quemaba, nosotros hicimos el cierre y entonces ellos trataron de cerrar de quemar la muñeca no se quemaba ni por el chile. Mientras ellos quemaban la muñeca, empezaron a timbrar en el tercer piso donde vivía John. Juliet se asoma, mientras el timbre sonaba, ella se asoma, y el timbre sonando, y no hay absolutamente nadie oprimiendo el timbre. Entonces yo creo que ha sido una de las experiencias más duras. Las amenazas de la entidad son clarísimas en las psicofonías. Te voy a matar, Miguel, te voy a matar. Unas vainas impresionantes en esa experiencia. Aquí me está escribiendo Villa y desde Santa Marta y me dicen, sí, en jugueterías también pasan cosas raras. Dice que en el centro comercial Vivero. Por acá también me dice Chanchito, la del famoso pollo maligno. Cuando yo tenía 16 años, para mí es real.
otro oyente me escribe aquí también, y me manda una foto bien creepy. Dice, Chancho, yo ahora mismo estoy viendo mi propia historia de terror en mi casa, estoy sintiendo la presencia fuerte de una entidad que se está manifestando bastante por estos días. La verdad, hace tiempo la he sentido en la casa, pero esta semana está más fuerte que nunca. Tanto así que hoy me reventó una camándula de la manera más inexplicable. Acomodándome en la cama, me senté en las cuerdas, en la parte menor, se reventó en la parte que estaba caída al borde de la cama, no la toqué en esa parte y se reventó. Tomé la foto que te envío en el momento que pasó. Estoy buscando ayuda para que ella se vaya a descansar y me deje en paz, la entidad. Tengo un amigo que me visitó ayer sábado y yo no le había contado nada de lo que está pasando, y en un momento de la conversación que me dice que China, usted tiene aquí una presencia fuerte, la puede ver ahorita, es una mujer anciana, me dijo. Creo que es la antigua dueña de la casa que no está cómoda contigo porque estoy durmiendo en el cuarto de mi hijo, que era la habitación de ella. Dice que era en la habitación de ella porque la principal, estoy durmiendo allá porque mi cuarto lo estoy organizando todo y lo he hecho poco a poco. Entonces, mientras termino de arreglarlo, decidí dormir en el cuarto de mi hijo que vive en Bogotá y no alcanzo a viajar para acompañarlos en la cuarentena. Entonces, así están las cosas conmigo. Además, golpea las puertas de los gabinetes, de la cocina y otras cositas más. A mí no me da mucho miedo, necesito ayudarla a evolucionar su espíritu para que tenga paz y me dé paz. Y efectivamente me manda el momento justo en el que se rompe la camándula, como se parte por un lugar ahí medio raro, y sí, me manda las 2 fotos. Así quedó cuando me senté, sí, son 2 fotos las que manda. Bueno, espero que puedas encontrar tranquilidad, trata de no sugestionarte mucho. Y sobre todo respirar. Y el famoso vaso con agua, ¿no? El famoso vaso con agua es como cuando a uno la mamá le dice échese café, pero en serio el vaso con agua ayuda de pronto a espantar los espíritus, ¿no, Miguel? Sí, hay diferentes cosas que ayudan con eso, y yo creo que el hombre en ese espacio debe quemar salvia, tratar de limpiar el lugar quemando salvia. Eso es importante para oxigenar, como para darle un poquitico de cambio de energía al lugar. Y si es en una habitación, yo le recomendaría al hombre que utilizara azufre, comprara azufre en una droguería y con la puntica de un cuchillo, lo que es la puntica de un cuchillo, colocara azufre en las 4 esquinas de su cuarto para que se vaya limpiando de este tipo de entidades, y ahí va pasando. Ok, perfecto. Por acá dice 316-5800, otra historia. Dice Chancho, la historia más famosa que yo conocí era supuestamente de un perro que hablaba. Le habló a unos jinetes y estos salieron, unos caballos, y estos salieron huyendo. Esto sucedió cerca de Zipaquirá. Por acá también en el 316-5800 llega, claro, el soldado desconocido. Eso no es famoso solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo. De hecho, en algunos sitios hay estatuas al respecto. Sí, bueno, eso ya es más como de la guerra, como de un homenaje al famoso soldado desconocido, pero no necesariamente tiene que ser como una persona como tal, sino es como una alegoría de los soldados que perdieron la vida en distintas guerras. Por acá dice... En los batallones, sí. En los batallones, el relevo fantasma. Llaman el relevo fantasma. Oiga, sí, en los batallones también hay un mundo de historias famosísimas. Se aparecen las brujas, lo tocan a uno cuando está prestando servicio, no sé, cuidando cualquier cosa en las garitas y tiran piedras y le tocan la espalda. Aquí dice Paulita Sakurita, qué rico escucharte, estoy sintonizada, perfecto. Igual vamos hasta las 2 de la mañana. Hombre, pues Miguel, fue yo creo que muy, muy chévere. El ejercicio además salió súper interactivo. La gente estuvo participando mucho. Y por acá también me dice, sí señor, el vaso de agua es lo que hay que poner. No, muy bueno, Miguel, ¿no salió ahí como más interactivo con los oyentes, más chévere? No, muy chévere, muy, muy, muy bacano que estén conectados a este programa que es súper de culto, que es Insomnia, Mitos y Leyendas en los 40. Me parece súper espectacular. Pronto, no solamente con Miguel, sino con toda la gente de Expediente Paranormal, vamos a ir sacando unos podcasts. Además es el momento, ¿no, Miguel? Porque todo el mundo está Está guardado. Está ávido de contenido. Estamos acá cuadrando para que la gente pueda escuchar más de Insomnia, Mitos y Leyendas. Para el que no lo sabe, porque mucha gente hasta ahora se está conectando nuevamente con el programa debido a que estamos nuevamente nacional, debido a que por la pandemia, pues todas las emisoras no pueden hacer programación propia y es mejor que Bogotá la haga de una vez. Contarles que el Insomnia Paranormal solo es es decir, los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana.
Si usted quiere escuchar historias de terror, los especialistas, el noticiero, los audios de terror, bueno, etcétera, son solo los domingos, de 9 de la noche a 2 de la mañana. Pero desde hacía rato veníamos planeando en sacar más podcasts de terror y de temas en general, porque como tal, entre semana, pues no hay insomnio. Entonces, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo con Miguel y con la gente de Expediente Paranormal, para que estén muy pendientes. Vamos a tener contenido muy variado y no se lo pueden perder. Miguelito, regáleme sus redes sociales, regáleme pues lo que estaba comentando usted ahora de las alianzas con otros portales, y el teléfono para que la gente también denúncienos y nos cuente de lugares que podamos visitar cuando se termine la cuarentena y podamos hacer investigaciones allá, Miguelito. Claro que sí, Chancho. Nuestros canales oficiales son Expediente Paranormal, guión al piso en Instagram, Expediente Paranormal en Facebook, y a mí me pueden encontrar en redes sociales también como Miguel Investigador. También en YouTube nos encuentran como Expediente Paranormal, y las investigaciones también las encuentran en nuestro canal aliado Ruta Paranormal Colombia. Listo, Miguelito, pues yo voy a una pausa. Les quiero contar que en la siguiente hora se vienen nuestros audios potecudos.